El 10.1. Número 1. A algunos les va a doler los huesos con esto. 10.1. Me enojo mucho y con facilidad y tardo en calmarme. ¿Y qué es el 10? ¿Ira? Iracundo. Iracundo. Sí. El 10. Me enojo. O sea, aquí el vicio es la iracundia. La iracundia tiene un sinónimo que se llama cólera. Que si le pones ahí en el... Sí. Por favor. Ahí está, iracundia. ¿Sí? La iracundia también, en un lenguaje más sensible, más simple, se llama ¿qué enojón eres? Ser enojón es lo mismo que ser iracundo o ser colérico. Los narcos le llaman chacorta, mecha corta. Te voltean a ver y ¿qué te traes? ¿Qué te traes? Padre, me acuso. ¿De qué, mijito? ¿Cómo que qué de qué? Entonces, el iracundo, así es. Califíquense, porque aquí hay muchos iracundos. Me enojo mucho y con facilidad y tardo en calmarme. ¿No? ¿Sí? ¿Qué desventajas tiene ser iracundo? Fácil de manipular. No. El iracundo tiene cegada la inteligencia. Entonces, cuando está enojado, dice y hace infinidad de tonterías. Hiere brutalmente a los que más ama. Y esa herida la vamos a equiparar a esto. Arrúgala totalmente. Haz la bolita. Ahora alízala. Si la dejas como estaba, te doy $1,000,000. ¿Sí? Ahora en esa hojita escribe el nombre de la persona a la que hayas insultado, herido, lastimado, cuando estás enojada. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No nada más se aplica para perdonar, se aplica para pedir perdón. Y en realidad, ¿qué hacemos la mayoría? Ya te pedí perdón, no te azotes, no estés molestando. Y además ya pasó. Ay, jarrito de Tlaquepaque. No es para tanto. Así que ni me digas, porque me vuelvo a enojar. Entonces la persona ofendida, que suele ser prudente, está bien, ya me voy. Que no te vayas porque te estoy hablando. Y sopas otra vez. Entonces la iracundia mata, arruga y sobre todo, fíjense muy bien, la persona que recibe una ofensa pierde de vista algo extremadamente importante. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? ¿No matarás? Las palabras que usamos en la vida diaria pueden matar más que un tiro de pistola. Hay un famoso médico japonés, creo que se apellida Oguchi, aunque no estoy muy seguro, pero lo pueden encontrar en la red. Este médico japonés un día estaba observando en el microscopio cristales de hielo y de pronto, digamos que tiró un matraz, hizo un estropicio ahí en su mesa de trabajo y soltó una grosería en japonés, algún equivalente a me llévala, etcétera, ¿no? Volteó nuevamente a su microscopio, se asomó y vio que los hermosos cristales de hielo, iridiscentes, transparentes, blancos, con una simetría perfecta, habían deshecho su forma y habían perdido su color y habían adquirido un color gris, feo, horrible. Qué raro. Pero siendo el científico muy observador, decidió repetir el experimento ya conscientemente. Entonces volvió a poner cristales de hielo y los insultó con cólera en diferentes idiomas, en japonés, en inglés, en chino, en los que él se sabía. E invariablemente, todas las veces que los cristales
fueron insultados por el doctor, perdieron su simetría y sus hermosos colores y se pusieron de color negro o gris. Y él concluye con una propuesta científica de altísimo valor. Le dice al mundo: señores, seres humanos, el cuerpo humano está hecho de un 85% de agua. De la misma sustancia, H2O, que están formados los cristales de hielo. Si un simple cristal de hielo, que no está en un organismo humano, es sensible a la ira de un ser humano, imagínense qué tan sensible, qué tan susceptible, qué tan destructible es un ser humano que está sometido a la ira de su padre, de su hermano, de su hijo, de su madre, de su esposo. Y no va a afectar unas cuantas moléculas, ni esas moléculas tienen que estar en un matraz o en un objetivo de microscopio para cambiar su forma. Están en tu sangre, están en tus músculos, están en tu cerebro, y cuando tú lanzas estos insultos, estás matando a esa persona. El alma. No el alma, no, el cuerpo. El 85% de agua que es tu organismo queda envenenado, queda alterado, queda intoxicado con el poderoso insulto que lanzó una persona que para ti es emocionalmente importante, sea quien sea. Entonces, él escribe un libro que se llama Cuando las palabras matan. Y todos los días andamos matando prójimos con las palabras que les decimos. Sí, por eso, bueno, a veces platicamos, Laura y yo, que ya ves que en el trajín de manejo, que vas para allá, que vas para acá, no falta el conejo que se atraviesa, ¿verdad? O a veces se le van las cabras a uno y pues uno comete un error de manejo. Y hay gente que estábamos el otro día platicando que, o sea, vamos, a veces ni siquiera te equivocas, sino que él cree que te equivocaste. Sí, y está ya en cólera. Se paran. Y pueden, como el cuate que acaban de carcelar en Miami por un incidente de tráfico, que mata de un puñetazo al otro y está en la cárcel. Pero sí. Bueno, a lo que voy es que a veces son, o sea, la descarga, o sea, es decir, la cara con la que te ven, las palabras que te dicen, que aunque a uno le sea bien y se alcanza a uno a dar cuenta que te están diciendo, lo que decíamos Laura y yo es que a veces lo sientes físicamente. O sea, no lo contestamos, pues. Pero lo sientes, el cuerpo lo resiente. Sí, te sientes mal a veces. ¿Por qué? Porque las palabras matan. Te da náusea. Exacto. Y hasta dolor de cabeza, Sí. y hasta taquicardia. De hecho, en los evangelios, no recuerdo exactamente cuál de los 4 evangelistas, pero se refiere a que todo aquel que llame raca a su hermano, reo es de condenación. Y raca en arameo es algo así como cruce de panda con conejo en mexicano, ¿no? O sea, el que insulte a su hermano de manera virulenta, de manera iracunda, dicen los evangelios, reo es de condenación. Y esto equivale a una ruptura, a una violación flagrante del 5º mandamiento. Entonces, ¿quién lo hace? El iracundo, el enojón, el que no se mide por los efectos brutalmente destructivos que va a tener su cólera con el prójimo. Y ese prójimo, mientras más cercano sea, más vulnerable es y mayor daño le podemos hacer. Bien, entonces califiquen con honestidad qué tan iracundos son. La 10.2. Después de enojarme, ofrezco disculpas, pero me vuelvo a enojar porque no creen en mi sinceridad o arrepentimiento. Califíquenlo. Ya me enojé. Ay, mami, perdón, te ofendí. Ay, hija, pues eres tan especial que no te creo. Ay, no me vas a creer. Otra vez. La 10.3. Ojo, soy rápido para enfurecerme y lento para perdonar o olvidar. O por ejemplo, si eres lento para enfurecerte, pero también eres lento para perdonar o para ¿Qué pedir taimado? disculpas. ¿Sí? Si eres lento para perdonar, es que ahí está la cólera.
escondida. Tardas en enojarte, pero también tardas en perdonar. Y en realidad, como dice el Evangelio, nos conviene ser como Dios, lento en enojarse. De hecho, Dios nunca se ha enojado, aunque se hable de la cólera o de la ira de Dios o del día de la ira divina, y anden por ahí muchos predicadores muy cuestionables hablando de que ya la cólera de Dios va a caer sobre la tierra. Les digo, qué mal estás. No existe la cólera de Dios. Entonces, ¿existe el karma? Falso. El karma es un concepto hindú, pagano, que no aplica en el cristianismo. No aplica. No existe. Es una superstición New Age e hindú. Lo que existe en todo caso es que a veces en esta vida, a veces no siempre, pagas la consecuencia de tus acciones. Pero a ver, si hubiera un karma fatal, ¿dónde tendrían que estar el 99.9% de nuestros narcopolíticos? Pues sí. En la cárcel, o muertos, ¿no? O degollados, tasajeados, encostalados, si hubiera karma. Como no existe el karma, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Ahí están, nadando en riquezas, en fama, en honores, en fortuna, y nadie les hace nada. Pero como dijiste, nada se van a llevar. Nada se van a llevar. Nada material se van a llevar. La justicia viene... La justicia es inherente a la misericordia de Dios. Pero algo muy importante contra el karma es lo siguiente. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere su salvación. Esa es la enorme diferencia entre el cristianismo y todas las demás creencias de la tierra. En todas las demás creencias de la tierra, en el Islam, en el hinduismo, en el chamanismo, en todas las creencias que no sean cristianismo, se considera a un Dios vengativo, a un Dios kármico, que cobra cabal venganza de las ofensas que has hecho o que Él ha recibido. A diferencia, la verdad nuestra, a escala teológica y dogmática, es que Dios es un Padre misericordioso, es el buen pastor que de modo incansable va a estar a la cacería de su hijo descarriado, de la oveja perdida, para que regrese al redil. ¿Qué es lo único que impediría que esa oveja regresara al redil? La voluntad formal de rechazar a Dios. Y se da. En muchas personas a lo largo de la historia se ha dado la decisión formal de rechazar a Dios. Cuando vemos, lo sabemos de tres: Judas, Lutero y Juárez. Y yo sé de un cuarto, Marcial Maciel, que no quiso recibir los sacramentos al final de su vida. Ahora, no podemos saber si realmente, así a ciencia cierta, se condenaron, porque entre la muerte aparente y la muerte real, el rigor mortis, pasan 4, 5 o más horas. ¿Y qué pasa en el alma y en la mente de una persona que fisiológicamente ya no se va a recuperar, pero que todavía no muere formalmente? Pues eso solo Dios lo sabe, ¿no? O cuando no mueres en gracia de Dios. Bueno, pero ¿cómo saber si este cuate murió o no en gracia? Eso no lo puedes saber. Acá afuera no lo puedes ver con evidencia, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera cuando la persona se suicida, porque no puedes conocer desde el fuero interno de esa persona qué lo llevó. Por ejemplo, a la chica, esta hindú, actriz hermosa, famosa, que se acaba de suicidar, no podemos decir que se condenó. ¿Por qué? Porque no conocemos su estado interior anímico para llegar a un acto tan radicalmente en contra de sí misma, ¿no? Podemos decir que es un error brutal, tremendo, irrecuperable, pero no podemos afirmar con ciencia absoluta en qué estado murió respecto de su creador. Bien, entonces, cualquier recomendación, queridos amigos, que les dé respecto de la cólera, sale sobrando. Es mínima. Tendríamos que ser muchísimo más elocuentes y tajantes para evitar todo acto colérico en nuestra vida. Pregunta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento
muchos sacerdotes manejan que Dios tuvo un enojo cuando realizó el diluvio. ¿Se puede considerar como enojo o No, qué pasó ahí? yo lo vería más bien como una prueba y una consecuencia de las acciones humanas. Como Sodoma y Gomorra, cuando- Una consecuencia. ¿Sí? Ellos se la buscaron, como las bombas de la Segunda Guerra Mundial, o sobre todo las guerras son consecuencias de malas acciones humanas. ¿Sí? Y todas las enfermedades infectocontagiosas incurables todavía son consecuencias de las malas acciones humanas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que por su conducta sexual se pesca un SIDA, pues no se puede decir que Dios lo castigó con el SIDA, pues si él se lo pescó. ¿Sí? Entonces es muy importante entender que el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí?, es una manera de ver a Dios antes de la revelación cristiana. El Dios del Nuevo Testamento, que es Cristo, es un Dios redentor, es un Dios pastor, es un hermano nuestro. ¿Sí? Él busca invariablemente la salvación del hombre a como dé lugar. Claro, como dice Paul Claudel, lo único que hace inútil la misericordia divina es la libertad humana. O sea que si persistes en el error y persistes toda tu vida hasta el final, como Dios te hizo libre, no te puede obligar a convertirte. ¿O Te no deja en tienes- libertad. o no tienes el perdón de Dios? No lo obtienes porque no lo pides. Ok. O sea, Dios perdona a todo quien se arrepiente. ¿Sí? Pero Dios no puede perdonar a quien no se arrepiente. Porque sería obligarlo. Sería obligarlo. Y además no sería Dios, sería injusto. Porque En ese sentido, simbólicamente podemos hablar de la ira de Dios, pero solo por lenguaje poético, Sí, por eso dice que no porque sea precisamente así. Exacto, es el lenguaje bíblico, pero por eso en el Nuevo Testamento dice, Dios se hizo hombre para mostrarnos Su amor su amor y su para que misericordia, no hubiera y duda. morir en lugar de ti, morir Él por tus pecados, por nuestros Y pecados. con lo que estás diciendo es como una especie de déjame, te dejo claro, ¿verdad? ¿Cómo es mi amor? O sea, Así es. No te confundas. Y yo hago que te sientas amado. Sería el mensaje de Dios a través de donarnos a su Hijo, ¿no? No nada más quiero que sepas que te amo, quiero que te sientas amado por la donación que hago de mi Hijo hasta la muerte de la cruz. ¿Correcto? Bien, el siguiente reactivo sería: hay ciertas actitudes o malos hábitos de la gente que me rodea que invariablemente me hacen enojar. Esto es un mito. Ojo, nadie te hace enojar. Tú le das el poder para hacerte enojar. A ver, hagan un experimento mental, escriban. Le concedo a mi papá Pepe el poder de hacerme enojar cada vez que me llame la atención. Pues ahora escribe el papel contrario. Le retiro a mi papá Pepe el poder de hacerme enojar cada vez que me llame la atención. ¿Cuál de los dos quieren firmar? Díganme. No oigo. Le retiro el poder. Entonces, en realidad, ¿quién tiene el poder de hacerte enojar? Nadie. ¿A quién tienes el poder de hacer enojar? A nadie, a menos que Él te lo conceda. Me hizo enojar, me hizo llorar, me hizo sentirme mal. Pues quítale el permiso. Es un mito nacional mexicano. pero si quitas el permiso mal. Me vas a matar de un disgusto. Me decía mi mami antes de entender las cosas como después las entendió. Muy bien. Y yo le dije: mira mami, si te mueres no es porque yo te mate de un disgusto, es porque Dios es el Señor de la vida y la muerte, y porque Él habrá decidido que te toca morirte. Porque si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas, pero no me eches la culpa a mí. Claro, en mi niñez yo no tenía ese lenguaje ni esas ideas, y yo sí creía que ella se podía morir por mi culpa, pero no era cierto.
Entonces, nadie se enoja por tu culpa y a nadie haces enojar por tu culpa. El que se enoja solo. Porque escribe un permiso notarial que dice: te concedo, mamá, el poder de hacerme enojar, el poder de hacerme desesperar, el poder de hacerme deprimir. Pero a veces, ¿saben a quién se lo concedemos? A la novia. Y entonces nos trae la vida por un viacrucis, su misa y su rosario, ¿no? Un verdadero tormento, una verdadera tortura. ¿Quién le concede a la novia o al novio o al marido un poder notarial de esa magnitud de injusticia? Yo se lo concedo. Pues quítenselo, porque en realidad nadie tiene ese poder. Todos somos autónomos, todos somos libres para manejar nuestras emociones de modo virtuoso, sin tener que estar sometidos a los caprichos ajenos. La siguiente, la 10.5, ¿sí? Cuando estoy enfurecido tomo decisiones, hago o digo cosas que después me arrepiento. Califiquen. Cuando estoy enfurecido tomo decisiones, hago o digo cosas de las que después me arrepiento. La 10.6. Cuando me enojo, infundo en otros, por ejemplo en mi cónyuge o hijos, un fuerte temor a mi persona. No se califiquen como, si algunos ya cambiaron, no den la calificación vieja, den la calificación actual, porque me consta que algunos de ustedes ya se quitaron la piel de lobo, ya no aúllan, ahora balan, como los corderitos, ¿no? Y la 10.7, cultivo el recuerdo, eso es terrible, ¿eh? Cultivo el recuerdo de las ofensas y reacciono con fuertes reproches, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Vives de frijoles refritos y aceros, y ya se te hicieron piedra en la panza y te lo sigues consintiendo. Ya pasaron años y sigues reprochando. Una cólera contenida a lo largo del tiempo. Y califiquen la última. No busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Pagan justos por pecadores. Tu maestro en la escuela te puso como chancla, llegaste y se la cobraste a tu papá o a tu mamá. Porque estás muy distresada en un lugar, llegas a otro y no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Y al primero que tienes enfrente, le sueltas el aluvión de insultos. Eso es ser colérico. Nos conviene darnos cuenta antes y contenernos antes. ¿Ya? Bueno, entonces yo espero que todos hayan calificado con honestidad, no como la del PG, sino con verdadera honestidad, porque él no dice honestidad, dice honestidad. Entonces no sé a qué diablo se refiere. Con honestidad, para que me dejan sus hojas con sus nombres y yo en el transcurso de los próximos 10 o 15 días les mando una propuesta de programa de cambio para que los vicios se vuelvan virtudes y las virtudes se vuelvan todavía más virtudes. ¿Ok? Bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.